para grabar. El sitio OrProp conecta diferentes inmobiliarias con clientes interesados en adquirir un inmueble. De los clientes interesa guardar el apellido, nombre, teléfono y dirección de mail. Las inmobiliarias cuentan con un nombre, dirección de mail, porcentaje de comisión por venta y una lista de inmuebles. Para todos los inmuebles se conoce su domicilio, superficie en metros cuadrados, cantidad de ambientes y precio en dólares. Además, se tienen guardados a todos los interesados en dicho inmueble, que ellos pueden ser personas o incluso otras inmobiliarias. Cuando un inmueble cambie de precio, se deberá notificar a todos sus interesados. Al hacer esto, deberá responder según su característica. Si son personas, los interesados dirán por consola: he recibido un SMS en mi teléfono, el número de teléfono con el mensaje y el mensaje que le va a mandar la inmobiliaria. Y si es una inmobiliaria, dirá: hemos recibido un mail de nuestra casilla de mail, con el mail, con un mensaje. Todos deberán recibir el mismo mensaje. El inmueble, mostrar los datos del inmueble, por el que ha demostrado interés, cambio de precio de monto anterior a monto nuevo. Y esto hay que crear las clases que correspondan y crear un set de pruebas con esto. Y obviamente cambiarle el precio a uno para ver que efectivamente muestre. Vamos a hacer el diagrama de clases de esto antes de empezar a programar. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Carga el letino que... Uf, cómo le cuesta. De mínima vamos a tener la inmobiliaria, va a tener sus datos, vamos a tener clientes, atributos y vamos a tener inmueble. Y esto, vamos a poner nomás los que aplican, que son el no sé, domicilio y el precio. Después le agregamos los otros. Esto es un double y esto es un string. Inmobiliaria tiene el nombre, y tiene el comisión. El cliente tiene... y este vamos a poner nombre y mail. Y el cliente tiene nombre, mail y apellido. Bueno, lo que sabemos es que una inmobiliaria tiene clientes y además también tiene inmuebles. O sea, una inmobiliaria tiene tanto clientes como inmuebles. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hasta esta parte? Sí, Y Sí, ahora tenemos dos sí, sí. opciones. Dice que el inmueble tiene una lista de interesados y va a tener un método que se llame set precio, va a recibir un double y va a devolver un void. O sea, no devuelve nada, esto es público. Entonces a es nosotros lo que privado, nos dicen ¿no? es, ¿qué cosa? El set privado. No, en este le pusimos set precio porque directamente lo que queremos hacer es que se permita de afuera cambiarle el precio a un inmueble. Los inmuebles deberían Bien. vivir dentro de la inmobiliaria, no por otro lado. Pero le podríamos poner, en vez de set precio, le podríamos poner cambiar precio o lo que quieran. Ahora, la parte que tiene esto, que es lo que falta, es que inmueble tiene que tener
interesados. Y esos interesados pueden ser inmobiliarias o pueden ser clientes. Y esto hay dos formas de resolverlo. Voy a poner este más acá. Una forma de resolver esto es haciendo, bueno, si los clientes y las inmobiliarias son interesados, entonces tanto cliente como inmobiliaria lo puedo resolver así. Tengo una lista de clientes y tengo una lista de inmobiliarias. Y fíjense, yo acá lo tengo. Yo tengo cliente con todos sus atributos. Tengo inmobiliaria, todos sus atributos. Tengo el inmueble con los dos arrays. Y después tengo el test, donde acá creé 3 clientes para la primera inmobiliaria, 3 clientes para la segunda inmobiliaria, 2 inmuebles, la inmobiliaria Rimax, le agrego los 3 primeros clientes, los 2 inmuebles, la inmobiliaria 2, le agrego 2 clientes, esta no tiene inmuebles todavía, y al inmueble le agrego el cliente y la inmobiliaria y el cliente y le cambio el precio. ¿Esto qué hacen estos agregar cliente inmobiliaria? Lo que hacen es, dentro del inmueble, agregar a las listas, agregar cliente inmobiliaria es agregar directamente a las listas. Cuando yo la creo con las listas. ¿Y qué hago cuando cambio el dato? Porque acá es donde empieza a ver cómo hago esto. Este mensaje es fijo para todos. Y acá, este mensaje, ¿qué es lo que debe pasar? Si es una persona, o sea, si es un cliente, tengo que mostrar un mensaje. Si es una inmobiliaria, tengo que mostrar otro mensaje. Entonces, ¿yo qué tengo acá? En cliente tengo un método notificar que recibe un mensaje. Olvídense del override este y el extend por el momento. Es más, se lo vamos a sacar para que vean que en este ejemplo funciona. Y acá en inmobiliaria también. Sacan y listo. Bueno, entonces, en cliente yo tengo un método notificar o recibir mensaje o mostrar mensaje que le llega un mensaje y pone el textito. En inmueble, en inmobiliaria tengo lo mismo. Tengo un método que recibe un mensaje y tengo el texto. Y acá en inmueble, lo que tengo es en este método llamado setPrecio2, armo el mensaje, el inmueble, mostrar datos, porque ha mostrado interés, cambio de precio de el precio actual al precio nuevo. Entonces, itero la lista de clientes, itero la lista de inmobiliarias y le cambio el precio. Y esto vamos a ver si funciona. Fíjense, he recibido mi mensaje en mi teléfono tanto, el inmueble porque estaba interesado de 4 ambientes que demostró interés, cambió su precio de 250.000 a 240.000. Lo mismo para el otro cliente. Fíjense que cambió. Hemos recibido un mensaje en nuestra casilla de contactos de Lepore. El inmueble cambió de 250 a 40. Fíjense que esta parte, ¿ven? Es para todos la misma. Lo único que cambia es el principio. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que voy a tener es una parte fija y una parte que va variando dependiendo eh, dependiendo del tipo de objeto. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, sí. Esta es la forma básica de hacerlo. Ahora, ¿qué problema tiene esto?
sea, esta implementación, ¿qué problema tiene? Primero que tuviste que hacer dos arrays. Claro, de acá, el primer problema es que tengo dos arrays. Y además, este tiene un método que es notificar, es void, es público, y acá lo mismo. Y fíjense, si miramos en detalle el modelo, acá tenemos dos arrays. Bueno, lo puedo juntar, tendría que tener uno solo, porque ¿qué pasa? Si yo agrego, por ejemplo, imagínense que hay empresas que también están interesadas y que porque le quieren, no sé, dar beneficios, darle descuentos a los empleados para que compren inmuebles, entonces tendría que tener ya un tercer array. ¿Qué pasa con eso? Fíjense, este por el momento lo vamos a descartar. Fíjense que estos dos tienen algo en común. ¿Qué es lo primero que el enunciado nos dice que tienen en común? Atributos. Sí, Y pero más después que explícito. son Fíjense, los dos son interesados, claro. tanto el cliente como el inmueble, la inmobiliaria, perdón, son interesados. Claro, Entonces ahí ahí ya ya podés hacer algo en nos común. están dando una idea de que a estos dos, que el inmueble tiene interesados y que es interesados, pueden ser clientes o pueden ser inmobiliarias. Y cuando hablamos de acá lo que podemos decir es nombre, email, fíjense que es igual, nombre, email, y tenemos notificar. Notificar es común a ambos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer factor común, de decir, bueno, nombre, email son atributos interesado va a ser abstracto. Digo, bueno, nombre, email son comunes a ambos. Y notificar, lo mismo. Pero, digo, notificar, interesado sabe responder al método notificar. No. Tiene que No, hacerlo abstracto. No, entonces, Después la firma. efectivamente, esta tiene que ser abstracta. Entonces, notificar, fíjense, yo agarro y digo, cliente extiende de interesado, inmobiliaria extiende de interesado, y acá digo, esto tiene una colección de interesados directamente. En vez de tener dos, ya tengo tres. O sea, en vez de tener dos, tengo uno solo. Un solo array. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Yo vengo acá y digo, cliente, bueno, vos extendé de interesado. Interesado, yo acá no le saqué el mail y demás, simplemente le puse el método notificar. Entonces, cliente, Bien. vos extendés de interesado. Entonces me va a obligar a implementar el método de notificar. Inmobiliaria también extiende de interesado. Por ende también me va a permitir, me va a obligar a implementar el método notificar. Y en inmueble, en vez de tener estos dos arrays, estos dos los vuelo, saco de acá, saco este método de setPrecio 2 junto con estos agregar de acá, que yo no los necesito más, y dejo agregar interesado y setPrecio. Fíjense la diferencia entre setPrecio y setPrecio 2. Sigo armando el mensaje, pero fíjense, el for cambió de 2 a uno solo. Lo guardo en el test. Ahora, listo. Lo comento.
y acá descomento esto. Entonces, agrego distintos interesados, que son dos clientes y una inmobiliaria, y ahora el inmueble tiene la capacidad de notificar a cualquiera que sea interesado. Entonces lo vamos a ejecutar a ver cómo funciona. Fíjense, si esto sigue funcionando igual. Y esto me lo muestra en el orden en el que nos fui agregando. Yo, cuando puedas quiero ver interesado. Interesado tiene un Ok, solo método ese abstracto que es sí, notificar. la duda que yo tenía, porque teníamos esa duda de cómo concatenamos el mensaje, que es el mensaje común, digamos, para cada uno de los Claro, perdón, de vos clientes y de del inmobiliaria. mensaje, Yo, ten- claro, no sabía que se podía en el método, en la firma del abstracto, que se podía mandar parámetros. No lo sabía. los Pensé que métodos solo el abstractos son, abstracto era el vacío, digamos. no, los métodos abstractos, o sea, cualquier método puede ser abstracto, o sea, independientemente de la firma. O sea, acá puede o no devolver algo y puede o no recibir uno o más parámetros. El Ok. abstracto lo que me va a decir es que este método yo no lo voy Sí, a sí, que lo implementar hagan en el esta clase. resto, que lo hagan los hijos, sí, pero no, Que lo no hagan los sabía hijos. que podía pasar el string. Ah, sí, le podés pasar cualquier cosa con un mensaje. O sea, Claro, esa es la solución que estábamos buscando. acá le podés pasar cualquier tipo de parámetro. O sea, el abstracto lo único que te va a hacer es a no obligarte a poner los El corchetes. Si yo no le desarrollo. pongo el Re. abstracto, ¿ves? Si yo lo dejo así, Sí, te chilla. sin completar, me va a decir, no podés. Este método está mal. Tenés que hacerlo, agregarle el body o ponerlo como abstracto. Claro. ¿Entendés? O sea, el Bien abstracto lo ahí. único que te va a modificar es eso. Después la firma, tanto esto como el public, va a depender de lo que vos tengas que hacer. Bien, Y gracias. Pablo, ¿y podés Sí, mostrar la parte esa de notificar, por ejemplo, de inmobiliaria o de cliente sí. cualquiera? Entonces, acá en Interesado no podría inmueble, tener de string también el armo el nombre. mensaje. Fíjense, acá en inmueble armo el mensaje que es común a los dos. Fíjense que lo que decía es, todos deberán recibir el mismo mensaje. El inmueble, por el que demostró interés, cambió de este precio a este otro precio. El inmueble, yo acá me creé un mostrar datos, por el que ha demostrado interés, cambió de este precio viejo al precio nuevo. Y después le digo notificar y le mando este mensaje. Entonces, por ejemplo, cliente dice, he recibido un mensaje en mi teléfono, le pongo el teléfono con el mensaje y el mensaje que me mandó por parámetro. Claro. Ahí nosotros pensábamos, en vez de hacer todo esto que decía el mensaje, ahí en llamar al super punto y un método que tenga el get mensaje, no sé. Claro, no, directamente que le llegue por parámetros. Ustedes lo que tienen que Claro, hacer es ya mostrar un está. mensaje, Es, es un la string solución. random. Y lo mismo en inmobiliaria. Claro, Eh, pero la responsabilidad, o sea, el mensaje, la responsabilidad del mensaje la tiene el inmueble, Claro, No, interesa. no, el inmueble la tiene, porque el inmueble es el que de tiene. esta El parte, inmueble, perfecto. esto está dividido en dos. Son dos problemas que tengo. Claro, Tengo este mensaje que varía y esto que es fijo. Armar este mensaje que es fijo para todos, la responsabilidad es del inmueble. claro, Ahora, Bien. estos dos, la responsabilidad es de cada uno de los interesados. claro, sí, sí. Claro, sí, sí. El primer mensaje que decías te muestra los datos del inmueble, tal cual. Entonces vamos a probarlo, vamos a ver cómo funciona. Vamos a meterle un método a este set precio. 3. Acá. Fíjense, Ahí acá hicieron entró. una pregunta en el chat que yo tengo la misma duda. Sí, también. Al ser comunes. Sí, eso podría ser. De hecho, acá en el diagrama lo hice.
Y ahora lo vamos a probar. Vamos a probarlo eso. Esto, stop. Vamos a cliente. Nombre, mail y teléfono. Creo que teléfono no, pero bueno. Nombre, mail y teléfono son comunes a los tres. Los sacamos de ahí y los mandamos a interés. A este le vamos a crear un constructor. Entonces, desde, por ejemplo, acá cliente, Súper. en vez de this, acá le ponemos un super, le pasamos los datos, nombre, email y teléfono. Y esto de acá lo vamos a comentar. Entonces ahí este quedó. Y en inmobiliaria, y acá qué está diciendo. Ah, bueno, y acá en inmueble tenemos que hacer el get email y get teléfono. Entonces, fíjense, justamente acá como teléfono no lo tengo más, y me dice, no puedo acceder a teléfono, no sé qué es teléfono, entonces le pongo get teléfono, y con eso accedo al teléfono del padre. De acá en inmobiliaria, super, le paso nombre. Perdón, ¿no? Y si le ponías super punto que teléfono, ¿es redundante? Sí, funciona igual, pero... Y acá vamos a sacar estos tres, se van. Ahora lo vamos a sacar. Estos tres de acá se van. Fíjense, acá lo mismo. El mail lo conozco, entonces yo puedo poner super.getEmail, puedo poner this y puedo poner directamente así. Cualquiera de las tres formas es lo mismo. Bien. Gracias. Lo que te quede más cómodo para leerlo, pero debería ser lo mismo. Bueno, fíjense que acá ya tenemos todo esto y acá con esto todo debería funcionar. Entonces, lo que habíamos dicho que en inmueble, en sí, set precio, vamos a poner un breakpoint ahí. Bueno, fíjense. Como el mensaje. El inmueble de la calle Pueyrredón, o sea, la dirección de 4 ambientes por el que ha demostrado interés, cambió su precio de 250.000 a 230.000. Y ahora voy iterando los interesados. Que en los interesados que yo tengo por un lado un cliente. El cliente tiene todos estos datos. Tengo una inmobiliaria con todos estos datos. Y tengo otro cliente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Saco un interesado. El interesado en este caso es un cliente. Y voy a ejecutar el notificar de cliente. He recibido un mensaje en mi teléfono con el nombre del teléfono y el mensaje. El mensaje es el que armé en el otro lado. F6, lo pinto. Saco de un interesado. Ahora el interesado es una inmobiliaria. Entonces, acá va a ejecutar el notificar, pero de inmobiliaria, ¿ven? Y Sí. por último, otro cliente. Y por último le cambio el precio. Entonces con eso ya el inmueble me queda, que ahora vale 230.000. ¿Por qué puedo hacer esto? Esto es por lo que vimos la otra vez de polimorfismo. Objetos de distinto tipo
que pueden responder a un mismo mensaje. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. ¿Se Sí. entiende la diferencia entre lo que teníamos al principio con que el inmueble tenía 2 colecciones? ¿Por qué es mejor esta? En principio es menos consumo de, ¿no? Claro, el ¿Cómo se llama? cliente, el inmueble deja de tener 3 arrays con objetos que son más Claro, o menos de parecidos. memoria. Hacen lo mismo, básicamente. El espacio en memoria lo voy a guardar igual, pero porque si acá tengo 3 objetos, dividido en 2 arrays, tendría 3 objetos más un cachitín más de lo que me ocupe la declaración del array. Ok. Pero en sí, el problema es este. Tengo 2 arrays, tengo 2 for y tengo 2 métodos. Y si yo agrego un tercer objeto, que es una empresa, por ejemplo, lo que yo voy a tener es un tercer for, un tercer método y un tercer array. En cambio, de esta forma, yo tengo un solo método de agregar, que le agrego un interesado, no me importa lo que sea. Un método de un solo for, itero la colección de interesados y le digo, a cada interesado, notificalo. Y que cada interesado sepa cómo notificar. Porque acá tengo notificar y acá también. Ahora, ¿se acuerdan algo que habíamos dicho sobre qué era, qué tenía que haber para que haya herencia? ¿Se entendió hasta acá esta parte? Sí, sí, se entendió, Pablo. Bueno, ¿se acuerdan qué era lo que habíamos dicho para que haya herencia? ¿Qué tenía que haber entre las clases involucradas? Cosas, tanto Coincidencia de atributos atributos y como, métodos. claro, y comportamiento. Claro, atributos y métodos en común. ¿Qué más? Había algo que era como medio también excluyente. Tenía que haber una coherencia conceptual. Una inmobiliaria y un cliente tienen algo que ver en común, tienen algo que ver entre sí, aparte de tener estos justo 2 atributos y el método en común. No, No, no tienen nada que ver. Se podría decir que el cliente es un interesado, sí. La inmobiliaria es un interesado, sí, pero acuérdense lo que habíamos visto cuando veíamos acá el PPT, el de P1, cuando veíamos acá, fíjense, estábamos viendo, cuando veíamos esto, ¿ven? ¿Se acuerdan que teníamos el modelito de vehículos? Bueno, dice, tiene que haber coherencia conceptual, que 2 clases tengan atributos y métodos homónimos, o sea, comunes, no los ve parte necesariamente de la misma jerarquía. Por ejemplo, automóvil y microondas tienen marca, modelo y encender. Acá tenemos justamente teléfono, mail y nombre en ambos. Ya tenemos esto en común y un método en común. Pero fíjense, es lo mismo que esto. Acá no pondríamos producto. Sí, un automóvil y un microondas son productos, pero no tienen nada que ver entre sí. Son como 2 cosas distintas. Acá lo mismo. Una inmobiliaria es un objeto que representa una empresa y un cliente representa una persona. No puedo poner algo en común, por más que tengan un comportamiento en común, ¿se entiende? Si yo agrego ahora, por ejemplo, tengo una clase empresa que tiene también razón social. Tiene razón social y teléfono, mail
que nosotros le vamos a poner nombre. Y decimos que la empresa también es interesada en inmueble. ¿Qué hacemos? ¿Que empresa herede de interesado? Acá ya tengo incluso 3 clases que no tienen nada que ver entre sí. ¿Se entiende? Sí. Ahora, lo que yo tengo para hacer esto, ¿qué es lo que tengo en realidad acá? Tengo atributos en común. Pero ¿qué es lo más importante en este caso? ¿Qué es lo que tengo que hacer con setPrecio? Notificar. Notificar. Tengo que lograr de alguna forma que esta clase y esta clase puedan responder al mismo método. ¿Qué es lo que me importa? El comportamiento. No me importa nada más. Me importa que cualquiera que sea interesado tenga la capacidad de notificarse para poder usar el polimorfismo. Pero no tengo nada en común entre ellas. Son clases que son totalmente independientes. Entonces, como no puedo hacer herencia múltiple, y además seguimos teniendo lo mismo, no son parte de la misma jerarquía, lo que aparece es el concepto de interfaz. ¿Qué es una interfaz? Es una clase que es totalmente abstracta, o sea, no tiene atributos para nada. Todos los métodos son públicos y son abstractos. Entonces, esta clase, y esto ni siquiera es abstracto, se va a marcar con estos cositos, interfaz. La interfaz me va a hacer, me va a dar comportamiento, como una máscara, digo. Todos los que implementen esta interfaz tienen que saber notificarse. Entonces, todos los que efectivamente lo implementen van a tener que saber responder al método notificar. ¿Por qué tengo una interfaz? Porque no me importa más nada que el comportamiento. La interfaz para lo que sirve es para unificar el comportamiento de determinadas clases. Yo digo, todas las clases que implementen esta interfaz van a tener que saber hacer todos los métodos que yo voy a declarar acá. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y no usan más estas flechas. Estas flechas de acá se van. Lo que voy a usar es la adherencia, pero punteada. O sea, es la misma flecha de herencia, pero punteada. Esto lo que dice es, esta clase implementa esta interfaz. Que es inmobiliaria, implementa la interfaz interesado. Y acá en vez de interesado le podemos poner notificable. Todos estos objetos van a ser notificables. Por lo tanto, se van a saber notificar. ¿No? Y Profe, una consulta. sí, ¿Se puede implementar más de una interfaz por objeto? sí, se puede implementar más de una interfaz. Esa es Perfecto. una ventaja que tengo con las interfaces. Cada clase puede implementar más de una interfaz y cada interfaz puede heredar de otras interfaces. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más. Ahí esa línea que va de ese vínculo de inmueble a la interfaz ya no tiene sentido, No, ¿no? sigue estando. El inmueble va a tener una colección de objetos que son notificables. Ah, ¿Qué ok. son esos objetos? No, ni me interesa lo que son. Sí, Yo lo único perfecto. que necesito saber es que se notifique. No me interesan sus atributos, no me interesan sus otros métodos, no me interesa si heredan o no heredan, si son objetos completos, si son livianos, si tienen validación. Lo único que me interesa es que yo le pueda decir notificar. ¿Se entiende la diferencia? Claro. O Esto, sea que tampoco tiene constructor. claro, la interfaz no se puede hacer un new de una interfaz, no se puede instanciar una interfaz. La interfaz es una entidad que es una clase que es totalmente abstracta. No tengo ningún solo método abstracto, ningún solo método concreto dentro de la interfaz. Sirve para unificar el comportamiento, para
para planificar determinados métodos que sí o sí las clases que le implementen lo tengan que hacer. Entonces, vamos a ver cómo lo implementamos. Lo que tenemos que hacer acá es new interfase notificable. Estas, generalmente las interfaces se suelen llamar con adverbios. ¿Por qué? Porque dicen que algo es y que puede realizar una acción. Por ejemplo, notificable, facturable, reportable, imprimible. Algo que es imprimible, es una característica que tiene que denota un comportamiento. ¿Se entiende? Le podríamos poner interesado también, pero en realidad lo que tendríamos que poner es algo que denote que los objetos que implementen esta interfaz van a tener un comportamiento específico. Entonces, acá lo que hacemos es robarnos el método este abstract ya no hace falta ponérselo y lo dejamos así. Si yo le pongo private, va a decirme, no, sacale los modificadores inválidos. No puedo tener en una interfaz nunca un método que sea privado. Tienen que ser siempre públicos o protected. Pero sobre todo públicos. ¿Se entiende? Porque si yo lo tengo privado, como al no poder instanciarlo nunca, nadie lo va a poder implementar. Yo en una clase abstracta sí puedo tener métodos privados. Podría tener acá, por ejemplo, un private void hacer algo. Pero en la interfaz no. ¿Por qué? Porque nunca lo voy a poder instanciar. Incluso acá, si yo a hacer algo, lo pongo como abstracto, me va a decir agregarle un body, y si no, ponerlo como abstracto. Igual, aún así, te va a decir, no podés poner un método en una clase abstracta, no puedes tener un método abstracto que sea público, que no sea público o protected. Tienen que ser alguna de esos dos. Porque si no, nadie lo va a poder implementar. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo no lo pongo público, nadie va a poder implementar el método ese. Entonces, las clases abstractas pueden tener métodos concretos privados, pero nunca métodos abstractos privados. Bueno, la interfaz es lo mismo. Todos los métodos tienen que ser públicos. Y una cosa que sí voy a poder tener son los public static final, no sé, string, alguna constante. Igual a algo. O sea, yo puedo tener ¿Tiene que ser constante. estática necesariamente o puede ser? Sí, tiene que ser estática. Ok, por el valor, ¿no? Valor. Porque si no, no voy a poder acceder. Nunca voy a poder, si Asignarle un no lo valor pongo como desde la interfaz. estático, nunca voy a poder acceder al atributo. Pues no puedo hacer un new de notificable. Si le saco el static, acá, bueno, en esta versión de Java me dejó, pero en realidad no debería poder accederlo, porque como yo nunca voy a poder acceder, pero como está como público, entonces da lo mismo, medio da lo mismo. Pero el static es lo que me va a permitir decir que notificable va a tener esta constante que es de clase, un atributo de clase, entonces lo voy a poder acceder desde cualquier lado. Me aseguro que lo voy a poder acceder desde cualquier lado. ¿Hasta acá se entiende el concepto de interfaz? Sí, profe. Sí. Sí, ¿Interesado? Despedido. claro, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Es más, van a ver que todo sigue funcionando cambiando los nombres de las cosas. No, y Vamos, lo que pasa es que ahora tenés que poner, acá. claro, eso, extend. En vez de extend, una interfaz no se Implement. extiende, se implementa. Entonces, implement. Notificable. Ok. Bueno, el super ya no lo voy a tener. Voy a tener que revivir.
los métodos de estos de acá. Y robar. Te devuelvo tus métodos. Y acá te doy tu get teléfono. Entonces ahí, fíjense, este mensaje no lo toqué. Y haría lo mismo. Descomento los atributos. Lo único que hago es sacarle el super, que ya no tengo más ningún super. Y acá lo único que tengo que hacer es el get de email. Para que vean que este método no lo toqué. Lo que sí tengo que hacer es implement notificable. Fíjense, ahí ni lo toqué. Y acá en inmueble, lo que digo es, esto, en vez de interesados, tiene notificable. Notificable acá. Y notificable acá. Fíjense que el resto del comportamiento, ven, ni lo toqué. No tuve que tocar el for, lo único que le hice fue cambiarle lo que me va a guardar. ¿Por Profe, qué una puedo hacer esto? consulta. ¿Qué cosa? Perdón, una consulta. Agregar interesado, eliminar interesado, como se pasan por referencia. En el parcial y demás, ¿los hacemos así, void con add y con remove? ¿O hacemos void para validar de que si estaba, si no estaba, o la lógica de negocio correspondiente? Depende de lo que te pida el ejercicio. Ok, si pide solamente de agregar y eso, no validamos Sí, directamente. no, en este ejercicio no decía nada de validar, entonces si no lo dice, no lo hago. Ok. Probablemente en algún otro ejercicio sí te pida validar algo, pero Claro, o bueno, sea, si ya lo en este contiene, por caso no era ejemplo, no necesario. agregarlo de vuelta, esas cosas, digo. ¿Qué cosa? Claro, yo más que nada, por ejemplo, si ya agregué un cliente y hago interesados.add, lo podría agregar de vuelta. Sí, ahí no te importa, porque lo que pasa es que no te va a decir, vos acá tenés interesados. Claro, Interesados no, son, pero para no agregar el mismo objeto más de una vez y que por eso, lance la misma por eso. Acá vos tenés interesados. Lo único que te interesa en este ejercicio es que puedan Sí, responder al método notificar. Entonces sí, vos acá no vas a poder saber. Yo el interesado, por ejemplo, punto, lo único que voy a poder hacer es equals. Todos los métodos de object más notificar. Esto sí, no sí. sabe de atributo, no sabe de otra cosa más que lo que le mandé acá. Entonces vos no podrías saber, sin meter un montón de if con instance of, de qué estamos hablando. Entonces, No, no, yo a lo que me refería, profe, por ejemplo, ahí en agregar interesados, hacer tipo, por ejemplo, antes de hacer interesados.add, if interesados.contains y, bueno, en realidad y si no contains sí, ¿no? en realidad sí lo podés hacer. El tema es que contains, para decirte si un objeto está o no, tenés Hace que un object.equals, hacer el la equals. Y el lista equals misma. lo tenés que redefinir. Entonces, vos, ¿cómo sabes si un objeto, si una inmobiliaria existe o no? Bueno, tendrías que tocar el equals, pero ahí no estamos yendo de tema. Eso después, si querés, lo vemos. Pero por Dale, ahora, dale. en este caso, no es necesario. Ok, ok. Bueno, fíjense que acá lo único que hice fue cambiarle el tipo. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona. Debaguearlo. Fíjense, yo acá tengo mi set de interesados. Que nuevamente tengo instancias de cliente, tengo instancias de inmobiliaria, tengo instancias de cliente. Tengo instancias de los objetos concretos. Fíjense, ahora interesado es un cliente.
Porque el cliente es notificable, el cliente se puede notificar. Entonces, esto de las interfaces llevan al extremo todo lo que habíamos visto de la generalización. Lo generalizan al extremo de decir, no me importa si sos de la misma herencia, si estás en otra, si sos un objeto suelto, no me importa nada. Lo único que me importa es que me sepas responder a este mensaje. Si vos sabés responder a este mensaje, siga, siga. Entonces, fíjense, imprimió el de cliente. Ahora es interesado es una inmobiliaria. F6. Interesado ahora es un cliente. ¿Se entiende? Acá es llevar la generalización al extremo. Y así como yo generalicé, yo lo que puedo hacer también es después especificar. Por ejemplo, si quisiera contar el inmueble, miren, le voy a crear una nueva clase empresa. Empresa va a tener un public string WhatsApp. Va a tener un public nombre. ¿Por qué public los atributos? Perdón. Ok, Venía con el public de los métodos y claro. esto le vamos a crear un constructor. Y acá vamos a decir que empresa implement notificable. La empresa también se va a saber notificar. ¿Y qué es lo que va a poner? Lo mismo. Un system out. Me mandaron al WhatsApp este mensaje. Más MSG. Fíjense que este directamente ni siquiera te muestra el WhatsApp. Muestra un método random. Un mensaje random. ¿No? O sea, no es necesariamente tienen que hacer lo mismo. Me mandaron a WhatsApp este mensaje. Y acá, vamos al test. Vamos a crear una nueva empresa. Empresa E igual a new empresa. WhatsApp. Y le vamos a poner más 549. 11. Y vamos a ponerle 4 números random. Nombre. Entonces fíjense, si yo acá en IM, que es un inmueble, le hago IM punto. Ahora en interesado, acá puedo agregar la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa también es notificable. A mí lo único que me interesa tener en el inmueble son objetos instancias de objetos que sepan responder al método notificar. Vamos a ejecutar. ¿Ven? Acá se agregó el mensaje para la empresa. Y fíjense que yo inmueble no lo toqué. Yo creé un objeto, le dije, este implementa la interfaz, toma acá tenés tu método, y listo, yo no toqué el resto. ¿Se entiende? ¿Ven la versatilidad que tiene usar interfaces? Me permite hacer que mi sistema, que mi modelo, soporte tener, ser extensible. O sea, yo lo puedo ampliar, le puedo poner la cantidad de clases que quiera. Tal a mí, en el inmueble, no me interesa saber más nada que sepan notificarse. ¿Te sabes notificar? Listo. Podés ser un interesado.
¿Por qué? Porque el requerimiento, o en este caso el enunciado, decía todos tienen que ser notificados. O sea, yo le tengo que mandar el mensaje a uno y el mensaje al otro y todos me tienen que responder al mensaje que yo le mando de notificar. ¿Se entiende? Sí, yo quería ver inmobiliaria. Un segundo. Sí. Implements notificable. Pero está. A ver. Anda a ah, notificar. Profe, una pregunta. A mí pará, me- perdón, y termino con esto. ¿Y en inmueble? Por favor, mostrame inmueble. Sí. Un poquito más arriba, que no llego a ver arriba al principio. Ah, claro, inmueble no implements. Ok. Claro, Inmueble no implementa nada porque Inmueble no necesita implementar No nada. necesita mostrar nada. Gracias. Profe, una pregunta. A mí me hizo sacarle el override. O sea, no me lo tomaba con override. Acá con esto, Sí, en todos los que usan el método notificar. porque quizás le cambiaste algo de la firma. Creo que no, lo único que hice fue cambiar los nombres. Si le cambiaste el nombre, o Sí. si le cambiaste el nombre o Fíjate los si no te quedó parámetros, o lo que el método responde, abstracto. entonces es que cambió la firma. Y si el método no está puesto en una interfaz, bueno, en este caso si es una clase abstracta como abstracto, no te va a poner el override. En realidad, si te hizo sacar el override es porque algo de la firma cambió. O cambió lo que retorna, o cambió el nombre, o cambió la lista de parámetros. Después, si querés, lo vemos, pero seguramente que es por algo de eso. Entonces, la interfaz me permite tener distintos métodos que todos los objetos que tengan que hacer algo van a tener que responder a esos métodos, van a tener que saber ejecutar esos métodos. ¿Se entiende? Sí. Fíjense en este de figuras geométricas. Yo tenía acá la impresora. En la impresora teníamos que cada figura tenía el obtener info. Si yo quisiera que ahora la impresora imprime imágenes, ¿una imagen qué sería? Una colección de figuras. Entonces yo voy a crear una clase, imagen, voy a tener un public array list de figuras. Y voy a tener y dale con el public a los atributos. Pónganme el 2. Y veis string del autor. Source, el constructor. Para imprimir una imagen, en realidad, ¿qué tendría que hacer? Tendría que imprimir cada una de sus figuras. Entonces, el método que habíamos usado acá, que se llama obtener info, que este obtener info lo podríamos cambiar en realidad. Ponerle imprimir. Acá le vamos a cambiar lo mismo. Vamos a poner imprimir. Entonces, yo lo que voy a hacer es que mi imagen, public void
imprimir, lo que tendría que hacer es un for each de la de la figura y a cada figura decirle punto imprimir. Acá vamos a ponerle un system out que diga imprimiendo la imagen de autor y después imprimiendo las figuras. Cada figura que tenga la imagen. Entonces fíjense, la imagen yo también la quiero imprimir. Pero ¿qué pasa? La figura es una clase abstracta que me da estos. Yo podría decir, bueno, pero pará. También pongo abstracto al método de imprimir. Pero ¿qué pasa? Una imagen es una figura. O nada que ver. Es más, Y ¿tengo no, atributos en común con la figura? No. De no, hecho, la figura y la imagen son dos cosas que ni siquiera tienen atributos en común. O sea, no tienen absolutamente nada que ver en común. Pero yo las quiero imprimir a ambas. Entonces lo que yo puedo hacer es crear una interfaz que sea imprimible. Y acá en imprimible tener el método de esto. Public void imprimir. Entonces yo digo, voy a tener que todos mis objetos imprimibles van a tener que saber implementar imprimir. Entonces, imagen implementa imprimir, imprimible, y la figura también implementa imprimible. Es imprimir, segundo, string. Vamos a poner void. A este, vamos a ver acá esto por void y esto por un sistema out. Entonces fíjense, figura, tengo que en la figura es imprimible, por ende puedo imprimirlo, que en una imagen es imprimible, por ende la puedo imprimir, y en la impresora, acá esto, vamos a sacar, y vamos a dejar que esto de la figura se imprima. Ahora, fíjense, el imprimir de la impresora lo que hace es imprimirme un array de figuras. Pero ¿qué pasa? Yo una figura esas que quisiera imprimir, puedo mandar imágenes. Entonces, ¿cómo modificaría el imprimir de acá para poder mandarle imágenes también? ¿Cómo fue, Haces perdón? Claro, una ¿cómo modifico el método de gráfica imprimir imprimible, para que ahora, ¿no? además de figuras, pueda imprimir imágenes? Haces una Y una, interfaz que sea imprimible. La imagen Claro, le hace que implemente. claro, un como array figura e imagen Claro. implementan imprimible, acá directamente cambio esto que dice figura por imprimible. Esto de acá lo cambio por acá. Y le cambio los nombres tenga, para que tenga más sentido. Pero fíjense que ya así ya me compila. Entonces acá le ponemos Claro. imprimibles y acá este también. Le ponemos imprimir. Listo. Entonces, fíjense, el test de acá lo único que se queja es que acá recibe figuras, pero si yo acá le pongo también
imprimible, fíjense, sigue funcionando. Sí. Nada, entonces yo lo que puedo hacer acá es decir, imagen, y igual a, G, igual a new, imagen, le voy a pasar las figuras a imprimir, y voy a pasar Pablo. Imagen de, perdón. El punto y coma, por eso. No, pues le puse que receive. No, en la 26. Va, ahora la 28. Acá. De la imagen. Ahí con eso ya funciona. Pero me estaba diciendo, aparte del punto y coma, me está diciendo, no, el constructor recibe una colección de imágenes, no de imprimibles. Entonces, imagen recibe una colección de imágenes, de figuras, y la impresora recibe una colección de figuras a imprimir. Vamos a ponerle, entonces, R, vamos a poner cosas a imprimir. Vamos a ponerle cosas a imprimir. Entonces, en este cosas a imprimir agrego todas estas figuras y además le digo cosas a imprimir punto add y le digo que agregue la imagen. Entonces ahora la impresora me va a imprimir todas estas figuras más la imagen esta que cree que tiene esta colección de figuras. ¿Se entiende? Tiene un breakpoint acá. Y vamos a ejecutar esto. Vamos a poner un breakpoint acá también. Le vas a application. Entonces, fíjense. Creo el array de imprimibles. Que se llama cosas a imprimir. Fíjense, tiene un triángulo equilátero, una circunferencia, un rectángulo, un octógono, un hexágono. Creo el array este y ahora va a tener una imagen. Fíjense que esta no tenía nada que ver con lo otro. Pero aún así, por upcasting, lo pude guardar. Imprimir, fíjense, y es un triángulo. Entonces imprime el get tipo, todo lo que habíamos visto. Vamos a sacar. E imprimió el triángulo. Entonces ahora y es una circunferencia. Entonces lo imprime. Ahora es un rectángulo, lo imprime. Un octógono, lo imprime. Y ahora y es una imagen. Y fíjense, también lo imprimió. Imprimiendo la imagen de Pablo y me metió adentro, me imprimió todas las figuras que tiene. ¿Entienden? A la impresora no le importa qué es lo que vos le mandes a imprimir. Mientras sea imprimible, lo va a imprimir. ¿Entienden? Sí, a su manera, ¿no? De la manera de cada uno que Cada sea cual lo va a imprimible. imprimir como lo tenga que imprimir. Claro. Entonces, la interfaz, ¿para qué sirve? Sirve para unificar comportamiento. Y solamente comportamiento. O sea, es lo único que puedo usar con la interfaz. La interfaz
las clases que la implementen, esto es como un método, o sea, es como una clase abstracta. Este método, si este no lo sabe hacer, se lo puede delegar a las hijas. Por ejemplo, si figura no se supiera imprimir, podría delegarla a las hijas. Alguna figura podría cambiar el ¿A las hijas sobreescribir. hay que hacerle el implements o no es necesario? No, no es necesario. Con lo implemente el padre, las hijas lo implementan también. Ok. Por eso pudimos guardar acá en la impresora un array de imprimibles y figuras abstractas. No pudimos crear nunca una figura, pero sí pudimos crear las hijas. Claro. Y esto le puedo delegar, incluso podría el hexágono, podría hacer imprimir y puede sobreescribirlo. Y llamar al super y todo, lo puede sobreescribir. ¿Se entiende? ¿Las interfaces usan normalmente un método solo o se puede hacer de más? No, se pueden hacer de muchos métodos. Ah, De hecho, la interfaz para lo que sirve es justamente para decir, una interfaz es como un contrato, es como digo, yo necesito que todos mis objetos que vayan a cumplir determinada funcionalidad tengan todos estos métodos. Entonces, como tengo todos estos métodos, ¿qué hago con eso? No me importa quién, defino un set de métodos y los otros lo van a implementar. ¿Se entiende? sí, sí. Sí. Sí, profe. Por ejemplo, vamos a hacer algún ejercicio con respecto a esto. ¿Se entendió el tema de interfaz? ¿Se entendió lo que es? Es una clase que es totalmente abstracta, que sirve para unificar el comportamiento de distintas entidades que no tienen nada que ver entre sí, pero sí tienen un comportamiento en común. Y que lo único que nos importa es el comportamiento. ¿Qué podemos hacer acá con esto? Lo mismo que con las clases abstractas. Por ejemplo, el inmueble podría decirle public void contar cantidad de clientes, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera contar la cantidad de clientes, lo que voy a hacer es recorrer la lista de interesados, int igual 0, y acá lo mismo, puedo usar un instance of. If interesado instance of cliente, entonces cant más. ¿Se entiende? Sí. Entonces contar clientes, si yo ejecuto esto en test, acá me debería decir que tengo dos clientes. Y esto vamos a meterle tengo más clientes. Profe, ¿me puedo hacer una consulta? Sí. Respecto, por ejemplo, a este enunciado, ¿sí? Que el enunciado Fíjense, empieza ahí, con que... un segundo. Sí, Tengo sí. dos clientes interesados, porque acá en el instance of es lo mismo que funcionaba cuando tenía herencia solamente. ¿Se entiende? O sea, puedo hacer todo lo que hacía con herencia, lo puedo hacer ahora con las interfaces. Sí. Sí, perdón, mi pregunta era, el enunciado empezaba con que tenemos como el sitio web prop y demás con los clientes y las Y eso inmobiliarias. del Lord Prop es como contexto que te va dando. En realidad lo Ok, importante era justamente el el inmueble, modelado. la clase inmueble.
Claro, no, porque yo lo que pensaba, de hecho, es lo que había empezado a hacer, ¿no? Con el grupo que estaba, era ORT, por ejemplo, un package ORT de un negocio, y ahí puse ORT prop, ¿no? El tema, Sí, lo que quiero validar con usted es, nosotros, todo lo que, o sea, si nosotros creamos una instancia de ORT prop, todo lo que nosotros le pasaríamos de agregar inmobiliaria, agregar inmueble y todo eso, tendría que ser todo por valor, ¿no? Ya que es el negocio que se encarga de generar los objetos y pasar dentro del modelo las referencias, ¿no? y en realidad por valor no vas a pasar nada. Todos los objetos en Java se pasan por referencia. Porque de hecho, cuando pasás acá el string, en realidad le estás pasando la referencia al lugar de memoria donde está el objeto de tipo string. Cuando le Claro, pero si pasás yo un... reutilizo eso, si yo reutilizo string, en realidad no es que me va a quedar un puntero asociado a ese string, sino que me queda un valor nuevo en un lugar de memoria para el caso del string, ¿no? Y más de los primitivos que siempre se pasan por valor. Sí, los Entonces, yo lo primitivos que es lo preferiría, único que se pasa por valor. Si vos lo toqueteas a los objetos, en realidad estás accediendo a la posición de memoria. Quizás algunos te puede llegar a actuar como un valor porque el objeto en sí implemente clonable o alguna cosa de claro, no, esas. pero por eso, el string es un caso particular dentro de los objetos en Java. Yo la pregunta va porque, por ejemplo, el cuatrimestre pasado se hacía mucho hincapié, ¿no? En el tema del cuidado con los pasajes de referencia, porque son justamente los mismos objetos del modelo, ¿no? Quienes son los encargados de, bueno, de gestionar sus objetos, ¿no? Y también lo Claro, estuvimos viendo ahora cuando es de composición, ¿no? Que es una relación fuerte, ¿no? Pero con una entidad más débil. Es el mismo, bueno, el mismo objeto que se encarga de manejar su, bueno, su objeto atributo que tenga dentro, lo que fuera, ¿no? sí. Eh, Más que nada por eso, o sea, yo por ejemplo pensaba a este all prop, ¿no? Hacer agregar cliente, ¿no? Pasarle los datos del cliente que dentro de all prop tenga las listas, bueno, agregue clientes, pero de las inmobiliarias, ¿no? Y todos los datos asociados que tengan. Y all prop sí se va a encargar de pasarle al modelo o sea, digo, a los demás, a inmuebles y demás, a eso sí les pasaría la referencia porque eso obviamente corresponde pasarle la Claro, porque referencia. está todo dentro del mismo objeto. Si Está bien, desaparece pero prop, desaparecen todos en cascada. claro, pero estaría bien así como poner la capa esa porque el usuario interactúa con el prop y el prop se encargaría de generar todos los modelos y las referencias para pasarlas a la Claro, capa de sí, modelo, acá digo. en este caso lo importante era Era esto, ok. el set precio. Y Sí. No, no, a justamente ver, porque esta esto parte de lo la... llegamos a hacer. Pero obviamente modelar el OR prop a nivel negocio, donde vos le pasas todo por valor y usarlo, buscar clientes, buscar inmobiliaria, para encontrar la referencia, para pasársela al otro objeto, requiere mucho más tiempo de Claro, sí, desarrollo. por eso. Además, incluso lo que tiene, eso va más allá de lo que es más herencia y polimorfismo y demás, es, acuérdense que si no les dan datos, es como que si el cliente no se lo pidió. Entonces, si el cliente no se lo pidió, no lo implemento. Lo mismo acá, si no tengo muchos datos con de este de OrtProp, entonces, bueno, sé que hay un sitio que puede tener inmobiliarias e inmuebles, pero después no me dice más cómo se van a relacionar, cómo se crean, cómo se guardan, cómo se buscan, cómo se asignan. Entonces, a eso Ok, lo descarto. está El caso bien. es para dar un poco de contexto de qué es lo que va a ser el sitio, pero esto Claro, lo de descarto, cómo porque no interactúan tengo, los objetos en el modelo. claro, todo ese comportamiento que vos mencionás, probablemente sea así, pero el cliente no te lo especificó. Entonces, si no te lo Ok, especificó, perfecto. significa que no te lo va a pagar cuando lo hagas. O te va a decir, ah, lo hiciste, pero no, pero yo las inmobiliarias las quiero buscar por código. Y Sí. Igual le voy a bueno, facturar por horas, pero... No, pero claro, entiendo, pero bueno, entiendo. pero te vas a pasar de horas haciendo cosas que el cliente no te pidió. Entonces, No, por no, eso entendí, entendí, entendí. acá le vamos a hacer un sprint de 2 semanas, le vamos a hacer todo lo que no pidió. No, no, está bien, Eh, está perfecto. Yo para entender, por ejemplo,
Si de pronto en el parcial encontramos algo así, sí, ok, tengo que implementar esta clase de negocio, hacer todo esto, o bueno, entiendo por el contexto que hago el modelo, donde tengo relaciones fuertes, relaciones débiles, cosas que se pasan por valor, cosas por referencia, y en el test utilizo los objetos y no me mato haciendo toda esta otra cosa, Claro, porque si no, no exactamente. llego por ahí. O sea, claro, exactamente. Si no te da mucha data o no te da mucha explicación, tomalo como que es algo de referencia que está por ahí y nada más. No lo Ok, vas a necesitar. perfecto. En cambio, la inmobiliaria sí la tenés que modelar porque la necesitas, justamente. Claro. Y lo mismo el cliente, son los dos que te dice que después que el inmueble va a notificar. Entonces, Claro, y ahí sí ya, tengan en cuenta eso. Si no te lo especifica, entonces no lo necesitamos. está bien. Bueno, Y ya en Programa 1, donde tengamos que hacer los UMLs y demás, ahí sí. genial. Bueno, ¿se entendió el tema de lo que es la interfaz y para qué se Sí, usa? Sí. Se usa, Sí, como sí. les digo, para unificar el cliente, unificar el comportamiento. Cuando yo tengo que darle a distintos objetos un comportamiento, entonces eso lo voy a hacer de una misma forma. Imagínense que tenemos acá, ¿se acuerdan de los servidores? Que teníamos el servidor de mails, que tenía los usuarios, ¿se acuerdan de que se fijaba si el usuario estaba registrado o no estaba registrado? ¿Se acuerdan de Sí. ese modelito? Bueno, supongamos que ahora lo que queremos hacer es mandar un mail. Mandar un mail. Entonces, ¿cómo lo vamos a mandar? Lo podemos mandar a distintos dispositivos. Entonces, lo puedo mandar a un celular, lo puedo mandar a una PC, o por ejemplo, imprimir un mail. También, si tuviera que modelar la impresión de un mail o el mostrado de un mail, lo puedo mostrar en una PC, en un celular, o no sé, o en un smartphone. Entonces, ahí, ¿qué comportamiento tengo? Tengo el comportamiento de mostrar, y los mails, ¿cómo van a ser? Van a ser mostrables. ¿Se entiende? Entonces digo, todos mis mails tienen que ser mostrables. Entonces voy a tener el mail para Android, el mail para iPhone, el mail para la computadora, el mail para los celulares más viejos, y todos van a tener que saber mostrar el mail. ¿Se entiende? Sí, sí. Y después, bueno, puedo hacer cosas con respecto a lo que tengo, pero yo, así como hice el app casting, que hago la generalización, o sea, agarro objetos de distintas instancias, los guardo dentro de un array de notificables, por ejemplo, en este de acá, lo guardo en este array de notificables, yo puedo hacer al revés. Esto lo puedo hacer un downcasting y decirle, bueno, si quiero imprimir una imagen, me tengo que fijar que, no sé, el tamaño de la hoja, vamos a hacer eso, miren, fíjense. Yo digo que la imagen, que la impresora cuando la creo, vamos a ponerle acá, setear, vamos a poner, fíjate, link, tamaño, papel. Cuando voy a imprimir le digo con qué con qué voy a, no, directamente de la impresora le digo un set tamaño de papel. Fíjense, los tamaños de papel los voy a poner en imprimir, le puedo poner vamos a poner acá directamente. Public, voy a poner en el constructor.
a crear new, un enum para los tamaños. New papel, vamos a poner A4, 3, A2, A1, oficio, carta. Y tenemos distintos tamaños de papel. La impresora, esto tiene papel. Por defecto el tamaño va a ser igual a papel.A4. Vamos a ver que por defecto sea A4. Y la imagen también va a tener un tamaño del papel. El papel. Que se va a setear acá, el constructor. Get tamaño. Entonces, acá en la impresora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las figuras no tienen un tamaño de papel. Asumimos que entran en cualquier hoja. Ahora, una imagen es una colección de figuras. Y solamente la voy a poder imprimir si el tamaño de la imagen es del tamaño que tiene la impresora seteada en este momento. Entonces, yo me llega una figura con tamaño A5, no la puedo imprimir en una de A4, tiene que ser A5. Entonces, ¿cómo hago eso acá? En el imprimir. ¿Cómo modificaría el imprimir para darle ese comportamiento? El comportamiento tiene que ser que no le imprima si No la es imprime as. si no coincide el tamaño Ah, del papel de la impresora Sí. con el de la imagen. Ok. ¿Cómo tendría que modificar esto para que lo haga? Un condicional de que entre primero, ¿no? ¿O no? Un instance of, ¿no? Claro. Primero y Ah, principal, el un instance of. if Y y instance of imagen. Entonces hago algo. Y si no, else lo imprimo directo. Ahora, si la imagen, si i es una instancia de imagen, entonces imagen img igual a el downcasting. Es explícito, entonces acá tengo que decir lo que quiero que lo castee. Imagen y le digo castea a imagen igual en esta variable img la i. ¿Por qué? Porque tengo que preguntar si i.get tamaño, no, perdón, imagen, ¿no? sí, img.get tamaño punto equals al tamaño de papel de la impresora. Si esto se cumple, entonces ahí sí i punto imprimir. img, puedo ponerlo también. img punto imprimir. ¿Se entiende? Yo tengo que hacer el downcasting porque la imagen tiene el método getTamaño. Entonces yo de la interfaz lo puedo castear acá. ¿Se entiende? Vamos a probarlo. Acá el test. Acá directamente
tamaño de papel sea A1. Imprimo. El primero es un triángulo. ¿Es una imagen? No. Entonces lo imprimo. Una circunferencia. ¿Es una imagen? No. Un rectángulo, tampoco. Un octógono, tampoco. Este tampoco. Este sí es una imagen. Entonces fíjense que en imagen y IMG son el mismo ID. ¿Ven? Son el mismo objeto. Entonces, me fijo el tamaño del papel. Como la impresora está puesta en A4 y el tamaño del papel de la imagen es A5, acá esto falló, no la imprimió y acá termino. ¿Ven? Si yo acá le pongo en el test de A1, le pongo A4, acá sí debería funcionar. Triángulo, conferencia, rectángulo, octógono, hexágono, imagen. Fíjense, IMG, que el tamaño igual el tamaño, o sea, A4 es igual a 4, entonces ahí sí lo imprimo y ahí me lo imprimió. ¿Entienden? Se entiende, se entiende. Entonces, así como podemos hacer upcasting para guardar todo en un array de imprimible, podemos hacer downcasting también con las interfaces. O sea, esto funciona igual que todo lo que podemos hacer en la herencia lo podemos hacer con las interfaces. Lo único que no podemos hacer es que las interfaces tengan métodos concretos o atributos. Eso es lo único que no pueden tener. No pueden tener ni atributos ni métodos concretos. Bien, El resto funciona exactamente igual. ¿Se entendió? tengo una duda. Si esas. Sí. Perdón. ¿Una misma clase puede tener varias interfaces? Y una misma clase puede implementar un montón de interfaces. Ok, Porque vos a la clase lo que estás haciendo es darle la posibilidad de responder a determinados mensajes. Entonces, ya le das en métodos. algunos O sea, lugares, esas claro. clases las vas a tener guardadas en array de X de interfaz 1, en otros la vas a pasar por parámetro de la interfaz 2. Claro, ¿Entendés? Que ok. permite el mismo objeto y pasándolo por distintos lugares. Ah, genial. Y ahí tipo, escrito sería tipo Implement, interface, implements, y ahí imprimible, notificable, claro, lo por que sea. ejemplo, acá podemos decir que imagen, implements imprimible, por ejemplo, implement, Ah, se tiene que poner de vuelta. no, perdón, imprimible y serializable, que es una cosa de Java. Claro, Entonces, cualquier método que reciba serializable o guarde cualquier array de serializables va a poder guardar una imagen. Coma, y por pueden tener ejemplo, no interfaces sé, y herencias. comparable, otra interfaz de Java, comparable con string. Entonces, esto lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué me dice acá? Tenés que implementar el método que te pide comparable, que es este acá. Claro. Y así puedo Y, seguir agregándole interfaces, y todas se las puede interfaces agregar que necesite. una clase padre también ahí. Tipo, tenés que ponerle extend después o antes, o es lo mismo. Y podría poner, por ejemplo, figura. Por ejemplo, vamos a ver, no sé, imagen, a ver esto, lo vamos a guardar, para que no rompa. Octógono. Octógono extiende de figura, implement, no sé, comparable con Claro. octógono. Entonces, acá implemento, entonces, octógono
extiende de figura con lados, que figura con lados, y hereda de figura, que figura hereda, implementa imprimible, entonces octógono. Aparte de implementar imprimible, implementa comparable. Entonces acá le Claro. puedo ir metiéndole haciendo las combinaciones que necesite. Por ejemplo, Una mamushka, porque todos los octógonos los voy a querer comparar, por ejemplo, mientras que claro. las otras figuras no. Ah, genial, gracias. ¿Entendiendo? Esto sirve para darle comportamiento a determinados objetos. ¿Qué cosas se van a poder comparar? No importa, todas las que sean comparables. ¿Qué cosas se van a poder imprimir? Todo lo que sea imprimible. ¿Qué es lo que está ahí adentro? No, no me importa. Mientras sepa ejecutar el método de imprimir, bienvenido. ¿Se entiende? Claro. Sí, Sí, profe, se gracias. entiende. Sí, sí. Por el chat. Sí, los códigos ahora lo voy a pasar. Así que, bueno, voy a parar la grabación